CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos, es un gusto que nos acompañe en la entrevista en línea en este lunes 7 de mayo de 2012. Saludos a quienes nos acompañan en nuestro país y el mundo a través de la prensagráfica.com, también a nuestros televidentes que están con nosotros en Canal 25 a las 9 de la noche. Saludos a todos ustedes, también a quienes están a través de GD Radio, del grupo Dutriz Radio. Este lunes abrimos la semana con una reflexión sobre el suministro de agua potable para San Salvador. Vamos a hablar desde luego a nivel general del país también de los grandes proyectos emergentes que demandan una intervención inmediata en mantenimiento de equipos en unos casos y en otros de nuevos proyectos, como es el caso de potabilización del agua del lago de Ilopango. El desafío para las autoridades para responder a la demanda creciente del vital líquido. Está con nosotros en nuestros estudios Marco René Fortín, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA. Bienvenido, presidente, un gusto. Bueno, presidente, para comenzar, creo que es importante hablar de los grandes proyectos y cuando comenzábamos, antes de comenzar la entrevista, le decía lo que estamos conversando sobre el caso del lago de Ilopango, la potabilización del agua del lago de Ilopango, es decir, agua exagerado en desperdicio, pero claro, habían razones también de carácter científico y de salud que no podían echar a andar ese proyecto, pero cuéntenos en qué estado se encuentra el proyecto. Yo creo que hay que hacer un poco de historia, o sea, el proyecto de extraer agua del lago de Ilopango es un proyecto muy antiguo, ya tiene varios años de estar en estudio en ANDA y por alguna razón. Entiendo que la primera es que al principio producir el agua del lago de Ilopango era muchísimo más caro que traerla del río Lempa. Lo que pasa es que en la medida que va pasando el tiempo, el costo de la energía eléctrica que tenemos en ANDA, que es altísimo, entonces va volviendo caro traer agua del río Lempa y luego hay que tomar en cuenta que el río Lempa también ha bajado mucho sus niveles de agua. Y la demanda en El Salvador o en el Gran San Salvador indudablemente que se acrecienta, ¿no? Ahora, el caso de Lempa, perdón, distancia, estamos hablando por la distancia que hay. Distancia y porque normalmente, más bien dicho, del río Lempa, todo lo que viene hacia San Salvador es rebombeo. Tiene que pasar por 5 o 6 equipos de rebombeo y lógicamente eso hace que se encarezca traer el agua del río Lempa. Para que tú tengas una idea, nosotros en este momento, la factura eléctrica del mes pasado llegó a 6.9 millones de dólares, la del mes pasado. 6.9 millones, casi 7 millones. Sí, de energía eléctrica al mes. Eso es lo que está pagando ANDA de energía eléctrica en este momento. Entre CEL, entre del Sur, AES, los pagos que hay que hacerle a la UT, los pagos que hay que hacer a la unidad de transacciones, llegamos a 6.9. Entonces, la verdad es que la situación es crítica. Entonces hay que ir buscando ser innovadores. Por ejemplo, solo la planta de Las Pavas, en Tacachico, nos consume casi 1.3, 1.5 millones de dólares al mes. Solo la planta de Tacachico. Ahora, estamos hablando de que este suministro exclusivamente al Gran San Salvador. No, a nivel nacional. A nivel nacional. Pero la planta de Tacachico suministra al Gran San Salvador. Exacto. Entonces, empezamos a analizar lo del lago de Ilopango. A mí me presentaron el proyecto el año pasado. Y entonces dijimos, ok, hagamos el plan piloto. Veamos qué funciona, qué sale. El problema del lago de Ilopango... Pero perdón, ¿qué es lo que resuelve los problemas que en aquel momento, digamos, otras administraciones no tomaban la decisión? Digo que además de una voluntad política debe haber en esto, pero además, ¿qué era ¿cuáles son los obstáculos que se superan y que ahora usted dice el proyecto es viable, pero también el agua puede ser factible para la gente? Mire, yo creo que la verdad es que es de voluntad política, de resolver las cosas. O sea, en algún momento dado, pues nadie quiso resolverlo. Porque yo aclaraba a un medio que lo estoy haciendo con la misma gente, lo estoy haciendo con el mismo laboratorio, lo estoy haciendo con el mismo equipo de trabajo. Yo no he cambiado de equipo de trabajo en ANDA. O sea, sí han llegado alguna gente nueva a nivel gerencial, pero la gente, por ejemplo, del laboratorio, que es la que está trabajando esto, es la misma. Es la gente que ha trabajado, por ejemplo, en quitar el arsénico y quitar el boro, es el mismo jefe de laboratorio con su mismo equipo. Con más apoyo de parte de la administración superior, eso sí. Porque cuando USAID
nombra el laboratorio de ANDA como el laboratorio referente de El Salvador, lógicamente la administración se motiva porque el laboratorio ganó ese premio con mucha voluntad, con mucho trabajo y con las uñas, porque la verdad es que no había mayor cosa en el laboratorio de ANDA, o sea, la gente trabajó. Ahora podemos decir que hemos trabajado mucho con el laboratorio, le hemos invertido mucho dinero al laboratorio para poder lograr mantener un control de la calidad del agua y luego tú conoces ya el proceso del envasado del agua que pasa también por el laboratorio nuestro, de ahí nace. Entonces, con el proyecto del PAPLI, lo único que hemos hecho es empezar a trabajar, hacer la parte investigativa con algunos especialistas, como lo hicimos con Chile. Vino hace poco una doctora española también, que inclusive verificó y certificó que el agua del lago es aceptable para poder trabajar y quitar los niveles de arsénico y de boro que tiene el lago. La parte de arsénico ya la habíamos trabajado nosotros, solos. Con la parte que necesitamos alguna ayuda, que vinieron estos técnicos, fue el boro, pero como te digo, ahorita nosotros estamos ya extrayéndole al lago 50 litros por segundo y estamos montando ya el segundo equipo. Vamos a sacar 100 litros por segundo en este momento, que nos permite mejorar el agua el suministro de agua de San Marcos, Santiago, Texacuango, un poco la parte de Altavista. La verdad es que como las redes se van haciendo las maniobras, pero ya estamos metiendo agua, ahora ya estamos metiendo, ya metimos al Ministerio de Medio Ambiente el formulario para ver qué nos van a pedir con el estudio de impacto ambiental ya para el proyecto definitivo. Nosotros ya estamos haciendo los términos de referencia. Este proyecto nosotros quisiéramos trabajarlo directamente como ANDA, con la administración, y no tirarlo a una licitación abierta. Porque, o sea, no hay necesidad de buscar otras empresas. No. Esto que hemos hecho... Lo asume totalmente ANDA. Nosotros esto que hemos hecho lo hemos hecho directamente con nuestros técnicos, con nuestros fontaneros, con nuestros mecánicos, con nuestros electromecánicos. ¿Y de cuánto es la inversión inicial de esto? $500,000 ahorita, solo para el plan piloto. Lo que podríamos llamar, lo que la banca multilateral conoce como la preinversión, como digamos y ahora ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Comprar los equipos, comprar los filtros, las mezclas que tenemos que hacer del pack y de algunos otros productos. Y luego este proyecto, lo interesante que tiene es que es un proyecto de crecimiento que podemos llevarlo por partes. Podemos llevarlo a 100, luego llevarlo a 500, luego llevarlo a 1000, 1500, hasta llegar a los 2000 litros por segundo, que es lo que nosotros quisiéramos sacar. Ahora, como este es un proyecto piloto en este momento, me decía. Este es el proyecto piloto porque cuando necesitábamos verificar que podíamos efectivamente quitar el boro y el arsénico. Sí, claro, que es la parte difícil, ¿no? Correcto. Pero ya dando ese paso, entonces ustedes, a la vuelta me decía usted, ¿cuánto? ¿8 meses, 9 meses? Lo mucho. ¿Cuánto tendremos entonces de agua? 500 litros por segundo que le pudiéramos estar sacando al lago, con una inversión aproximada de unos 9 millones. ¿Es realmente barato si lo asume el proyecto entonces ANDA? Bueno, para que Si tengas lo una ponen ustedes, idea. por ejemplo, a licitación. Bueno, para que tengas una idea, para poder reparar nosotros la planta de Las Pavas, que va a producir 2.5 litros por segundo, repararla, no hacerla nueva, repararla, cuesta $20 millones en la parte electromecánica y en la parte civil. Ahora, tenemos, como digo, este es un precio estimado que nosotros tenemos. Ahora ya vamos a hacer los términos de referencia, o sea, ya vamos a hacer el S1, que nos va a decir o vale 7, o vale 8.5, o vale 9, o vale 6. Tenemos un número aproximado, un número aproximado. Perfecto. Vamos en este momento a nuestra primera pausa comercial. Volvemos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones.
Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Está con nosotros en nuestros estudios, desde la sala de redacción de la Prensa Aráfica, conversando con nosotros, Marco Antonio Fortín, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA. Presidente, este proyecto entonces puede resultar cómodo en función del impacto que esto tendría. Vamos a ver, yo creo que el reto más grande que tiene este gobierno, William, y yo lo he planteado de esta manera y creo que es un legado importantísimo, es un legado que podría dejar el gobierno del presidente Funes. El Gran San Salvador tiene que tener un plan de desarrollo, de crecimiento ordenado y de crecimiento progresivo. Pero sin agua no se puede lograr. Claro. Entonces, la idea que tenemos nosotros en ANDA es que con el proyecto de Tacachico, zona norte, que lo vamos a remodelar ahorita con un crédito que nos va a dar el BESIE, que ya estamos trabajando en los términos de referencia, a partir de octubre esperaría yo poder entrar en el proceso de modernización de la planta de Tacachico. La planta de Tacachico produce 2.5 metros por segundo. Eso es lo que produce. La idea nuestra es que el PAPLI venga y llegue a producir hasta 2 metros cúbicos por segundo. Eso va a permitir que con la mejora del proyecto de Tacachico, que lo vamos a incrementar en 100.000 metros cúbicos diarios, o sea que Tacachico va a llegar casi a 3.5 metros cúbicos por segundo, más los 2 metros cúbicos por segundo que va a tener el PAPLI, San Salvador, en vez de recibir 2.5 metros cúbicos por segundo, va a recibir 5 metros por segundo al día. O sea, duplicado. Duplicado. Y entonces, proyecto Zona Norte y Río Lempa quedaría para atender todo el sector norte y poniente de la ciudad y hasta Zaragoza, y PAPLI atendería todo el sector sur y el suroriente de la ciudad. Entonces, prácticamente, aunque los sistemas están interconectados, tendríamos 2 fuentes de alimentación. Eso Claro. permitiría poderle garantizar a la población del Gran San Salvador agua para los próximos 30 años, con un crecimiento y un desarrollo de la ciudad ordenado y progresivo. O sea, ya no tendríamos necesidad de estar viendo si tenemos o no tenemos cómo darle factibilidad de agua a un constructor, a un desarrollador de proyectos. Nosotros no podemos frenar el desarrollo del país. Al contrario, el presidente Funes, él está promoviendo la empresa privada para que estos inviertan. Entonces, nosotros como entidad de gobierno, ¿qué tenemos que hacer? Facilitarle a los desarrolladores, facilitarle a la empresa privada que pueda desarrollar, pero no solo vivienda, la industria. Si la industria necesita agua también. Ahora, pero explíquenos, hay una parte que creo que debimos desarrollarla cuando entramos o comenzamos la entrevista, y es la parte que creo que es importante conocer un poco sobre la presión de demanda que hay en este país de agua potable. Hablemos de la capital siempre. Por ejemplo, ¿cómo está el crecimiento poblacional anualmente? Es decir, y respecto de la oferta y la demanda, ¿en qué estado se encuentra en este momento? Vamos a ver, primero, cuando nosotros llegamos a ANDA, yo puedo hablarle del 4 de enero del 2010 en adelante. Entiendo que mi antecesor la encontró igual. O sea, primero ANDA estaba en una situación crítica, no tenía un buen suministro de agua. El presidente Funes estaba muy interesado en que lográramos mejorar el servicio y luego que lográramos llegar también a poblaciones que durante décadas estuvieron negadas de este servicio. Yo le puedo decir que a estas alturas nosotros hemos mejorado el país del agua a nivel nacional, hemos llegado a 2.085.000 habitantes
hemos hecho 196 proyectos de agua, dos claro, donde la mayor parte están concentrados tanto en la zona metropolitana como en la zona occidental y paracentral. Pero hablemos del Gran San Salvador. Exacto. San Salvador tenía un problema de déficit de agua, aunque podría hablar yo que todas las casas tenían mechas, pero usted tenía un sistema de agua racionado. Exacto. Entonces comenzamos por recuperar pozos que inclusive las administraciones anteriores los tuvieron a la venta. Terrenos de anda que estaban a la venta. Recuperamos casi 14 pozos en el Gran San Salvador, que ha permitido que entre lo que viene de zona norte y Tacachico, más los 14, 15 pozos que hemos recuperado, entonces hemos mejorado sustancialmente el servicio. Zonas, por ejemplo... ¿Cuánto sería esto en términos cuantitativos, esta mejora? Es Bueno, decir, hemos metido casi... ¿Cuántas familias beneficiadas, digamos? Es que el beneficio llega prácticamente a todo el Gran San Salvador, porque cuando usted con los pozos que ha recuperado logra meter 1 metro cúbico por segundo a la red, usted mejora todo el sistema, porque mejoran presiones. Por ejemplo, yo le pongo el caso. La Centroamérica y la Miramonte, colonias que por años estuvieron condenadas a tener horas por horas el agua, o en algunos casos días que no recibían agua. ¿Por qué? Porque los pozos 3 y 4 de la Centroamérica estaban a la venta, estaban hasta sellados, el terreno estuvo a la venta. Recuperamos el pozo, metimos agua, de la Centroamérica a la Miramonte pasamos un puente, y ahora la gente de la Miramonte y de la Centroamérica tienen agua, la mayor parte del día, con los pozos de la Centroamérica. Así hicimos con el de Navarra, con uno de Montserrat, con los pozos que están en la zona de aquí del Escalón. Hay algún pozo que todavía tenemos que recuperar, que están en manos de particulares, que no sé para qué un particular puede querer un pozo, no lo necesita. La única entidad autorizada para vender agua somos nosotros. ¿Cómo? ¿Pero esos pozos por qué están en manos de particulares? Porque las vendieron en O sea, el pasado. ANDA vendió los pozos. Con administraciones anteriores, sí. Vendieron los terrenos con pozos, con equipos electromecánicos, con todo. Ahí están. Ahora, pero díganos, si a usted le dijéramos en función de medir la eficiencia de ANDA en este momento, ¿qué puede decir usted? Si antes las familias tenían en promedio tantas horas de agua, ahora usted le ha aumentado ese número. Hemos duplicado hasta triplicado el servicio en tiempo. Es que mire, agua para todos, no se trataba de que yo le quitara el agua a la gente del Escalón y se la diera a Soyapango. Aquí se trataba de que todo el mundo tuviera agua. A mí el presidente Funes no me mandó a quitarle agua a uno para darle al otro. Yo jamás he recibido una instrucción del presidente de ese tipo, al contrario. Lo que sí el presidente me pidió es que lógicamente focalizáramos la atención en aquellas familias pobres que tenían que comprar un barril de agua a 1.25 o un barril de agua a 1.50, que eso quiere decir que estaba comprando el metro cúbico a $5, a $6, Claro. ¿ah? Y que le diéramos agua de anda que le podía costar 20, 30, 40 centavos. Es que esas son las cosas que no logramos medir con el tiempo. La gente de Soyapango y Lopango, Altavista, compraba barriles a 1.25, a $6 el metro cúbico. Ahora están recibiendo agua de anda. ¿Es por eso que vemos menos protestas ahora? ¿Cuáles protestas ha visto William últimamente? Sinceramente. No sé si hubo una en Soyapango en algún momento, pero si acaso una. Pero esa fue una movilización que hicieron porque estoy seguro de que no había problema de agua. Indudablemente sí, hubo un momento... Y usted puede entonces afirmar que si no hay protestas es porque la gente está de alguna forma satisfecha con el agua, está recibiendo agua. Mire, indudablemente que yo no le puedo decir que está al 100% resuelto, pero indudablemente que está recibiendo un servicio mucho mayor, mucho mejor que el que recibía en el pasado. Ya no lo tiene racionado por 5, 6, 7 días. Y aparte del problema que tuvimos la semana pasada, que yo lo acepto, que tuvimos 6 días sin agua en la zona del Escalón, porque nos fallaron 3 pozos de zona norte, producto Exacto. de... Vamos a la pausa y nos explica esa parte. Creo que es importante aclararle a la gente qué fue lo que ocurrió la semana pasada, pues para entender mejor lo que está ocurriendo. Volvemos.
emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bien, estamos conversando con el presidente de ANDA. Nos quedamos en la parte de lo que ocurrió la semana pasada en San Salvador. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Es decir, porque uno puede decir, bueno, pero se está hablando de que hay crecimiento, mejor suministro, pero ¿qué ocurre la semana pasada? Mira, es importante. Nosotros como ANDA tenemos cooperación internacional muy buena, como la de los japoneses, como la de los españoles, Luxemburgo. Lo que pasó la semana pasada era algo que viene pasando, pero nunca nos había pasado que 3 equipos fallaran a la vez. Fallaron el pozo 1 y 4 de zona norte y falló el pozo del Playón. El pozo del Playón lo que hizo fue perder su eje, se nos fue uno de la columna, un tubo de la columna, y tuvimos que repararlo, pero estuvimos fuera de servicio con 3 pozos. ¿Producto de qué? Producto de equipos muy antiguos, muy viejos, que ya lo he insistido yo, pasaron 17, 18 años sin mantenimiento, y hoy estamos viviendo las consecuencias de no haber invertido, porque yo creo que siempre que se hace un gasto en mantenimiento es inversión, ¿no? Entonces, desgraciadamente, ya todos conocemos lo que pasó en ANDA en el pasado. Reparaciones sobrevaluadas, por ejemplo, reparar un equipo de bombeo que podía costar $34,000, $50,000, lo cobraban hasta en $250,000. Y podemos decirlo con nombres, y ahí están las empresas que quedaron denunciadas en tiempos del presidente Perla. Eso ha dejado que los equipos son muy viejos, y entonces nunca nos había pasado que 3 equipos fallaran a la vez. Nos había pasado que fallara uno, que fallara otro. Y eso le daba chance de remendar un poco. De parar, pero eso no fueron 3, y tuvimos que entrar con la batería a trabajar. Ya están funcionando el pozo 1 y 4, estamos terminando de trabajar en el pozo del Playón, que esperamos dejarlo listo esta semana. Pero, como digo, hay que reconocer que el equipo de electromecánicos de ANDA, el equipo eléctrico de ANDA, es un equipo muy eficiente, que le toca trabajar. Mira, a nosotros JICA nos acaba de pedir un informe que le da seguimiento a este estudio de eficiencia energética. El año pasado nosotros tuvimos 1.600 cortes de agua por este tipo de reparaciones. Eso es producto de que ya definitivamente estamos hablando que tuvimos 3 cortes por día prácticamente, 4 cortes por día. 1.600 cortes a nivel nacional, producto del mal estado en que se encuentran los equipos. Y eso lo tenemos con estadística, lo tenemos debidamente cuantificado. ¿Cuál debería ser como lo normal de fallas? Nada, lo ideal sería no tener más que parar para mantenimiento preventivo. No lo ideal, digamos lo óptimo, en lo que se mueve, digo, no, lo que siempre pasa van a es que, ocurrir fallas. O sea. Sí, lo que pasa es que la verdad es que los paros deberían de ser programados para hacer un mantenimiento preventivo y no tener que hacer mantenimientos correctivos. El problema que ha habido ahora es que hemos tenido que hacer un mantenimiento correctivo que lógicamente se va un impulsor o se va el eje de un motor y lógicamente hay que desmontar todo, hay que reparar, volver a montar. Por ejemplo, el impulsor hubo que calzarlo nuevamente con cobre, o sea, hay que sacarlo, calzarlo, llevarlo de nuevo. Es un problema, es un problema. Entonces, el asunto es que ya no nos está tocando hacer mantenimiento preventivo, que es el mantenimiento que tú dices, cierra aquel equipo, Exacto. pon y nadie va a percibir, nadie va Así a tener. correcto. En cambio, cuando tú ya tienes que hacer mantenimientos correctivos, que tienes que desmontar un equipo, que tienes que parar 2, 3, 4, 5 días, por más que nosotros queramos hacer, es imposible que la población no lo perciba. Claro,
la gente lo percibió, tratamos de hacer maniobras, mandar pipas, trabajar, ir y venir, pero ya inclusive la gente de ANDA trabaja prácticamente los 3 turnos en ese tiempo. Los 3 turnos, porque entra un turno, entra el otro y está dedicado nada más a eso. Ahora tenemos nosotros que estamos gestionando con el BESIE como complemento del estudio que hizo JICA, tenemos 3 créditos que estamos trabajando con ellos. La remodelación de la planta de Tacachico, un cambio de tubería, más bien dicho, calzar la tubería de 48 pulgadas que viene desde Atlanta hasta la Santísima Trinidad, que son 3 kilómetros, y luego el otro que es cambiar los equipos a nivel nacional. ¿Por qué? Porque lo que dice JICA es que los equipos, primero, donde tenías que poner un equipo de 25 caballos han puesto uno de 75, donde había que poner uno de 50 pusieron uno de 25. Entonces, lógicamente, el consumo de energía eléctrica, dada la falta de orden con la que se hizo esto, nos lleva a consumir un 30% más de energía eléctrica a nivel nacional. Solo eso nos va a permitir casi un ahorro de $1.800.000 al mes. Es preferible hacerlo. Dice, si sabiendo lo que tienes que hacer, no lo haces, estás peor que ayer. Es un pensamiento de Miguel de Cervantes. O sea, si sé yo lo que tengo que hacer y no lo hago, entonces estoy peor que antes. Bien, vamos a la pausa. Cuando regresemos, me gustaría que nos actualizara, presidente, la parte del costo del metro cúbico de agua. ¿Cuánto les cuesta a ustedes? Interesante, ¿a cuánto lo vendemos? ¿Y en cuánto lo está vendiendo? ¿Y cuántos Porque pagan y tengo la cuántos impresión no que pagan? seguimos teniendo el agua más barata Sí, en muchos países, es en correcto. comparación a otros países. Bueno, vamos a una pausa comercial y volvemos. bueno. Demasiada barata. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, le decía la inquietud un poco sobre cuál es el costo del metro cúbico de agua, el costo real, es decir, lo que invierten ustedes en energía eléctrica, porque me quedé pensando un poco cuando hablamos de ese punto antes, presidente, en el hecho de que, por ejemplo, la tarifa de energía eléctrica a todos nos ha subido, o sea, y se siente. ¿Sí? Entonces, ANDA, me imagino que sin duda alguna, ya usted nos dio la cifra hace algunos minutos, pero entonces, o sea, ¿qué negocio es, digamos, tener un servicio? Obviamente no puedo hablar de negocio porque este es un servicio del Estado. Correcto. O sea, pero digo, ¿cuál es la rentabilidad? O no hablemos de rentabilidad, sino la posibilidad de que ustedes tengan entonces lo que gastan y lo que se invierte y todo ese tipo de cosas. Porque uno pensaría de que si aumentó la tarifa eléctrica, bueno, entonces ¿cómo hacen para poder mantener la factura de agua, pues, o el costo de metro cúbico? Mire, lo que ¿Hay que pasa hacer es magia o que, qué? mire, lo que pasa, no, eficiencia. Mire, desde que yo llegué a Landa hasta ahorita, solamente el consumo de energía eléctrica con las distribuidoras nos ha subido casi el 50%. Pero lógicamente entenderá, William, que el agua es un servicio público muy sensible. Claro. Mire, el costo del agua para nosotros ronda en promedio entre 0.78 a 85 centavos el metro cúbico de costo. La vendemos en un pliego tarifario subsidiado desde 10 centavos hasta 1.96. 10 centavos sería casi regalado. Es regalado prácticamente. Pero, por ejemplo, para que usted tenga una idea, nosotros esto lo tenemos, hablemos de la parte domiciliar. La tenemos partida por bloque, de 1 a 10 metros cúbicos, de 11 a 20 y de 21 a 30.
solo entre de 1 metro cúbico a 30 metros cúbicos, nosotros subsidiamos 52.5 millones de dólares al año. Y en general, al año se subsidian aproximadamente 67 millones de dólares al año, en general, porque subsidiamos hasta 43 metros cúbicos. Toda aquella persona que consume menos de 43 metros cúbicos tiene subsidio. ¿Dónde se concentra? De 1 a 10 y de 11 a 20. Ahí está concentrado la mayor parte del subsidio. Solo ahí hay cerca de 42 millones de dólares. ¿Cuántas familias están recibiendo en este momento subsidio? Vamos a ver, vámonos a la facturación domiciliar de 633.600 usuarios domiciliares que tiene ANDA, 616.300 reciben subsidio. O sea, más del 90% de la población de alguna manera recibe un subsidio. Unos más, unos menos, dependiendo del consumo. Más del 90%. Claro. O sea, pero evidentemente hay gente que está recibiendo subsidio que no lo debe recibir. No, lo que pasa es que como el subsidio está registrado en función del consumo, entonces si consume menos de 43 metros cúbicos, tendrá 3 centavos, 10 centavos. El consumo está concentrado de 1 a 10, que normalmente es la gente de las comunidades y de las colonias muy, muy vulnerables, que prácticamente pagan 2.29. Cuota fija, 2.29. Ahora, ¿ha llegado el momento de hacer un esfuerzo por focalizar todo el subsidio? Mira, y el presidente ha tomado una determinación. Porque no está focalizado, tal cual. No, focalizado no, pero está en función del consumo, como digo. Porque la verdad es que esto lo que trae, lo que intentábamos también era fomentar un poco el ahorro. Parece mentira, hay más desperdicio de agua de las alcaldías que de la gente en particular. La gente de alguna manera ha ido entrando en el rol de ahorrar el agua. ¿Cree usted que ahí está llegando más la cultura de valorizar lo que es el Yo creo que sí, yo creo que la gente ha logrado percibir que tiene que tener un consumo educado del agua. Al final era parte de eso. Hemos tenido una campaña educativa. Pero ¿cómo lo puede percibir usted eso si cada vez más lo que hay es la necesidad de incrementar más la capacidad de suministro? ¿A dónde lo percibo yo? Que el 90% de la población está consumiendo menos de 43 metros cúbicos. ¿No ocurría eso? No ocurría eso. Cuando nosotros hicimos el ensayo, el 65% de la población consumía menos de 43 metros cúbicos. Ahora, el 90% de la población consume menos de 43 metros cúbicos. Ahora, el presidente ha tomado una decisión. Ahorita lo que estamos haciendo es un trabajo con la Secretaría Técnica de la República y con el señor presidente de la República para ver cuáles son los mecanismos, como tú lo dices, que vamos a tener para poder seguir manteniendo este subsidio. Parte de eso es el proyecto de eficiencia energética. Bajar, por ejemplo, los costos en función de la energía eléctrica. El proyecto PAPLI, que el proyecto del agua de Ilopango nos va a reducir el costo del agua, de esa agua, vale prácticamente la mitad de lo que nos cuesta traerla de Río Lempa. O sea, la institución y el gobierno estamos trabajando de tal manera que nos permita mantener este subsidio. Mire, si el presidente ha tomado una determinación de decir, no voy a tocar el subsidio al agua, mi obligación como funcionario es crearle las alternativas para que él pueda mantener este subsidio. Ahora, pero hay que, ¿no será que ha llegado un momento en focalizar ese subsidio también, presidente? Digo, mire, esa es una decisión. Es una buena voluntad. La verdad es que no es a mí a quien me toca decidir qué subsidio se va a focalizar o no. ¿Qué consejo le da usted al presidente? Yo creo que a mí, no, es que mira, yo no tengo por qué aconsejar al presidente. El presidente toma una determinación y yo como funcionario lo que tengo que hacer es ser eficiente para que el presidente pueda cumplir con lo que él ha ofrecido. Esa es mi función. Si yo no puedo hacer eso, entonces lo más lógico es que me tenga que remover. Yo tengo que cumplirle al presidente con lo que él quiere. Si él dice, tenemos que hacer esto, entonces la institución se enfoca a lo que el presidente quiere hacer. Lógicamente habrán cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer. Por el momento lo hemos podido hacer. Por el momento. En su momento tengo la suficiente libertad como para decirle al presidente, mire presidente, esto no se puede o no se puede. Y él, que lo conozco, tiene suficiente discernimiento para decir, ok, se puede o no se puede. ¿Me explico? Sí, sí.
Pero a mí, hoy por hoy, lo que me toca es ponerle las diferentes alternativas al presidente para que esa decisión que él ha tomado de no tocar el subsidio se pueda ejecutar. Ahora, usted puede ver, ve directamente a la gente, cuando sale a la gente de las comunidades, a los ojos, a la cara, y tiene toda la valentía como para decirles en qué condiciones estamos ahora de suministro de agua potable. Ese es el regalo más grande que recibe uno como funcionario y presidente de ANDA. A veces en las mañanas, yo no tengo por qué no decirlo, yo llego a las 6:30 al ANDA y me retiro a las 8:30 de la noche. Tiempo completo, desde las 6:30 de la mañana hasta las 8:30, 9 de la noche. Y uno de los regalos más grandes que tiene uno en el ANDA es ver la cara de alegría de un niño cuando abre un chorro. ¿Usted se siente satisfecho? Muchísimo. Son de los regalos grandes que tengo. Si yo te viera las fotografías que yo tengo de un niño abriendo un chorro, de un video de una señora abriendo el chorro en su casa. Por ejemplo, yo le puedo hablar la vez pasada que estuvimos en Apopa, en una comunidad, en la Gómez Anderson, o cuando estuvimos, por ejemplo, en el Cantón San Roque, en Tres Caminos, con el delegado de Rafael Garranzo de España, que veníamos con los proyectos a decir, me decía, mira, Rafael, mira Marco, me decía, esta foto tiene que darle la vuelta al mundo. Era el niño, pero es que se estaba carcajeando de ver el chorro en su casa. Entonces, ¿cómo no va a ser un regalo para mí que alguien abra un chorro en su casa? O, por ejemplo, cuando estamos hablando, que yo puedo decir, en Santa Rosa de Lima, que no tenían agua, y hoy tienen agua. En Pasaquina, en el Amatillo, o los pozos que vamos a abrir en Madresal, o en Agua Salada, como la zona del Corredor Sur. O cuando hemos ido a Santana, Cantarrana, La Británica, vale la pena. Bueno, perfecto. Vamos a hacer otra pequeña pausa. Volvemos con más. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, presidente, hablamos en algún momento así bastante rápido en el caso de las pavas. Yo creo que si nos puede dar un poco más de datos de cuál es la situación entonces en las pavas, porque uno dice allí, bueno, al 50% de capacidad. Es correcto. Las Pavas fue una planta potabilizadora que fue diseñada para producir 426.600 metros cúbicos por día. Ese es su diseño. Las Pavas, desgraciadamente, como digo, no se le dio mantenimiento durante casi 18 años. Hay que hacer un dragado de casi 80.000, 100.000 metros cúbicos. Hay que mejorar toda la parte de gaviones, de canales, de rejillas. La parte electromecánica es un desastre. Está produciendo 225.000 metros cúbicos por día en situación crítica. Tenemos que parar a veces cada 15 días, cada 3 semanas, para hacer no reparaciones preventivas, sino que reparaciones de parche. Entonces el riesgo que corremos es que pueda colapsar la planta definitivamente, y yo, como digo, creo que lo peor que podríamos hacer es dejar que eso pase. Como digo, ya ahorita el Banco Centroamericano de Integración Económica nos ha hecho una cooperación no reembolsable de $675.000 para hacer los términos de referencia. Nosotros tenemos claro cuál es el diagnóstico, nuestros técnicos, ya estamos trabajando en los términos, esperaríamos firmar con él. Nos hicieron algunas correcciones a los términos de referencia. También estaba esperando firmar el convenio de transparencia con la Secretaría de Asuntos Estratégicos y la Subsecretaría de Transparencia para sacar estas licitaciones, porque creo yo que cuando vienen licitaciones muy grandes, como la de las pavas, como la de eficiencia energética, como la de la tubería,
como lo de los pozos del Corredor Sur, donde se van a manejar muchos millones, es preferible tener no solamente los ojos de la administración, sino creo que es bueno también que nosotros hemos venido trabajando muy de cerca con la Secretaría de Transparencia desde las últimas 2 bloques de licitaciones, y esta no va a ser la excepción, nada más que ahora más de cerca. Las Pavas es urgente trabajarlo, de colapsar la planta. San Salvador se podría quedar sin agua por un periodo muy largo, situación que nosotros no podemos permitir. Como digo, ya el presidente está enterado de esto, él lo sabe que se va a firmar este convenio, lo vamos a firmar el préstamo. Esa reparación va a costar reparación y modernización, diría yo, porque vamos a poner equipos de tercera generación que va a tener un ahorro en consumo de energía eléctrica, puede andar costando entre unos 18 a 20 millones de dólares entre obra civil y la obra electromecánica. Esto ya lo dirá la empresa consultora que va a hacer los estudios, que hace un estudio técnico y además hace el estudio económico-financiero de la rentabilidad de hacer este trabajo. Ya. ¿Cómo espera, en qué condición espera usted cerrar su gestión? Digamos, si usted llega hasta junio de 2014. Si a mí me tocara... Es decir, ¿cómo espera que la gente lo recuerde? Pues si la vida me lo permite y el presidente de la República me deja, yo el próximo año en octubre esperaría estar inaugurando la remodelación de la planta Las Pavas, la parte de eficiencia energética y el proyecto PAPLI. De tal manera que el presidente Funes pueda cerrar su gestión, al menos en lo que me corresponde a mí con el agua, dejándole este legado a la población, por hablar San Salvador, porque al final, a nivel nacional, nosotros seguimos trabajando los proyectos de pozos y los proyectos con las comunidades sin parar. Como digo, va el Corredor Sur, ya tenemos listo todo nuestro apoyo para la parte de Fomilenio. Yo creo que nosotros como ANDA podría decir que tenemos bien clara la parte que nos corresponde para el cierre del plan quinquenal del presidente Funes. De acuerdo. Vamos a una pausa, regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. De lograr que quizás casi en su 100% la gente en este país tenga agua potable, o por lo menos si volvemos a la capital? Mira, nosotros como ANDA nos corresponde manejar la parte urbana y periurbana de la población. En este momento se encuentra en un 87-88% de cobertura. Yo creo que lo podemos lograr. Indudablemente eso tiene un costo, William, que desgraciadamente nos ha tocado gobernar en un periodo de crisis, no solamente nacional, a nivel mundial. O sea, nosotros no podemos estar ajenos a no recibir, por ejemplo, los estragos de las crisis mundiales. De hecho, nosotros como ANDA lo recibimos directamente porque teníamos una cooperación muy grande del gobierno español, por ejemplo, que hoy por hoy la tenemos para la ficha 2011, quedó en stand-by, ha quedado en espera. Es una cuestión que tendremos que ir trabajando en la medida de que se vaya mejorando la economía mundial, pero no estamos nosotros, pero sí, yo creo que sí se puede. Creo que como ANDA estamos haciendo el mayor esfuerzo. Yo esperaría para el mes de octubre, noviembre de este año, estar anunciando la ejecución de los proyectos tanto de Las Pavas como el mejoramiento de eficiencia energética, como el proyecto del PAPLI.
Yo creo que ya con eso tendríamos nosotros para estar entretenidos todo el próximo año, trabajando a tiempo completo en eso. Y este año estamos trabajando ya para sacar a licitación los pozos del Corredor Sur, que como digo, creo que es una deuda histórica que tienen todos los gobiernos de este país con esta población que durante años no le hemos dado un servicio eficiente de agua potable y que ahora se lo vamos a poder dar gracias a la última parte que ha quedado de la cooperación española. Claro, ahora, Corredor Sur, ¿de qué zona estamos hablando concretamente? A nosotros particularmente como ANDA nos ha tocado la parte de Jiquilisco, que está enmarcado también en territorios en desarrollo del presidente Mauricio Funes y uno de los focos más importantes que va a tener Fomilenio. Entonces ahí nosotros vamos a perforar 5 o 6 pozos, o sea, vamos a meter 5 sistemas que va a atender casi a 25 o 30 comunidades. Vamos a hacer el Playón, Los Marranitos, San Juan del Gozo. Acabamos de perforar un pozo en la isla Madresal. Hemos perforado un pozo en Isla de Méndez. Hay cosas que las hacemos por licitación y otras cosas que las hacemos con los equipos nuestros. Yo creo que una de las cosas que también, en lo personal, a mí me gustaría dejar como legado, es que no puede ser que ANDA, que es la empresa de agua, no tenga perforadora de pozos. Entonces, a ver si podemos dejar un par de perforadoras más nuevas de perforación de pozos. ¿Cuántas tienen en este momento? 3. 3. Y en el pasado que todos se... Las vendieron todas. Se vendieron y entonces contrataban el servicio. Contrataban el servicio. Bueno, hay una empresa que le dieron la perforación de 110 pozos a una sola. Ahora nosotros tenemos trabajando 75 empresas en ANDA. Eso sí lo puedo decir yo con toda propiedad. O sea, usted no puede tener... ¿Las consecuencias del fantasma de Perla sigue ahí? No. A estas alturas ya... Mire... Digo, lo que se dejó de hacer, el impacto que tuvo todo el tema de corrupción. Mire, no, yo creo que no. Nosotros, cuando yo llegué a ANDA, honestamente quise borrar ese mito, porque desgraciadamente todavía a las administraciones anteriores les cargó mucho ese tema. A mí, honestamente, es un tema que se pasó a la fiscalía, la persona está juzgada, Dios dirá. Yo nunca pensé... Lo que sí creo yo es que las acciones deben de transparentarse, desgraciadamente, para que no se vuelva nuevamente a dar una situación como esa. Y creo que deben de dejarse los mecanismos para que eso no vuelva a suceder. ¿Usted está poniendo o ha puesto los suficientes candados y seguros para evitar que ocurran situaciones irregulares? Por ejemplo, los términos de referencia, por ejemplo, en el caso de los fondos españoles o los fondos del BID. En el caso de los fondos españoles, los términos de referencia se manejan directamente con la cooperación española. Luego siempre nos ha acompañado la Secretaría de Transparencia. Tenemos la comisión que evalúa, una prejunta que hace la primera revisión en la cual ningún directivo propietario participa y luego pasa a la Junta después de que ha pasado el filtro de la prejunta. O sea, ya si se nos va algo, William, es porque de plano no se podía. Pero la verdad es que creo yo que tenemos hoy por hoy los suficientes controles para que eso no pueda suceder. Bien, nos quedan algunos minutos, vamos a la pausa. Cuando regresemos, explíquenos un poco sobre el tema de deuda de las alcaldías con ANDA. El caso San Salvador. Todavía, ahí está. Todavía. Bueno, hablamos un poco de eso, volvemos después de la pausa. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Tengo acá una pregunta de Evelyn Rivera que nos escribe de Ciudad Delgado. Dice, quisiera saber qué soluciones puede dar al problema de las tuberías del reparto Santa Margarita. Nunca tenemos agua y la tubería es demasiado vieja, dice. Sí, es correcto, es algo que hemos estado viendo. Yo lo platiqué con el alcalde, con Tomás y en algunos diputados. Y el problema es que cuando esa tubería la construyeron en 2 pulgadas. Entonces, lógicamente, la cantidad de agua que podemos transportar en 2 pulgadas es muy poca. Ya estamos trabajando. ¿Debe ser de cuánto? ¿Cuántas 4 o 6 pulgadas. Entonces, lo que pasa es que ponen tuberías muy pequeñas. Ese es uno de los problemas que tenemos que ir corrigiendo. O sea, tubería para salir del paso en el momento, pero no para pensar pero de que no a la para vuelta pensar de a 5 o 10 futuro. años. Pero no, ya estamos trabajando. Mira, el problema es que en el pasado se recibían un montón de cosas que no se debieron haber recibido. Hoy la estamos corrigiendo. Ahora, con relación a lo que me preguntabas de la deuda de las alcaldías. Mira, ninguna alcaldía paga prácticamente. Y eso creo yo que es una situación delicada. Yo ya lo he planteado esto al señor presidente de la República. No podemos seguir así. Nosotros yo tengo una reunión mañana con el secretario técnico y nosotros vamos a empezar a tomar medidas. Porque no puede ser, por ejemplo, que aún todavía en época de invierno, algunos alcaldes, el hecho de que no paguen el agua de los arriates y de los parques, tengan desperdiciando el agua toda la noche. Porque el agua que están desperdiciando es agua potable. Yo estimaría que si de parte de las alcaldías no existe la buena voluntad para resolver el problema con ANDA, no tendremos más remedio que empezar con desconexiones progresivas. Comenzaremos por los parques, arriates y jardines, seguiremos con las oficinas administrativas y por último a los mercados. Pero que quede claro que hemos dado una muestra de buena voluntad. Esto yo lo debía haber hecho desde el año pasado y a la fecha ningún alcalde se ha acercado a la ANDA para resolver su problema. Entonces nosotros como ANDA no podemos permitirnos. Por último tenemos que entregar cuentas y una de las moras más grandes, las alcaldías en este momento deben a la ANDA $18 millones. O sea que si las alcaldías le pagaran a la ANDA los $18 millones, ANDA no tendría por qué sacar un préstamo en el Banco Centroamericano de Integración Económica para arreglar la planta de Tacachico. ¿Sería suficiente con esa plata? Suficiente con eso. Entonces, creo yo... ¿Y esto no tiene colores políticos, partidarios? Nada, o sea, todos, todas las alcaldías. Todos, rojos, verdes, amarillos, tricolores, todos deben. Todos. Esto tiene todos los colores políticos y creo que es una irresponsabilidad de parte de los gobiernos locales hacer esto. ¿Por qué? Porque al final, cuando algo falle, ellos van a ser corresponsables por no haber pagado sus cuentas a tiempo. Es bien fácil andar haciendo adornitos, parquecitos y cositas cuando no pago los compromisos que tengo. Hablemos de San Salvador, de cuál es la deuda que tiene. Y eso ronda los 4.5 millones. 4.5. ¿Y hay algún arreglo ya de pago o no? No, ninguno. No, pero igual están todas las alcaldías, Aguachapán igual, Santana igual, Mexicano, todos están igual, porque desde que no pagó San Salvador, entonces ninguno pagó. ¿Y son deudas acumuladas de cuántos años? No, los últimos 3 años. Ah, estamos hablando con esta administración. Sí, claro. O sea, que eran puntuales con las anteriores. No, okay. no. ¿Tampoco? No son de esta administración. Habrá un poquito de las administraciones anteriores, pero el grueso es de esta administración. De esta. ¿Y eso de los últimos 3 años. Ahora, yo lo hablaba inclusive con el presidente de la Corte de Cuentas. Si el presidente de la Corte de Cuentas podría auditar si en su presupuesto del año tienen el pago del agua y no la pagan, eso se llama malversación de fondos. Atento con esto. Tendría que aparecer en la Corte de Cuentas de que tanto invierten en agua. O sea, que la pueden lo que pasa es que en el presupuesto general de las alcaldías tiene que aparecer el pago del agua. No por eso, pero entonces el dinero lo están destinando a otra cosa. Es correcto, eso se llama malversación. Más trabajo para don Gregorio Sánchez Tres. Más trabajo, yo se lo comentaba al señor presidente de la Corte, se lo comentaba una noche de esta que estábamos en una cena, y le decía, bueno, si lo tienen dentro del presupuesto, el pago de... y no lo pagan, entonces, yo creo que tienen que entregar entonces, cuentas. ¿qué camino les está quedando a ustedes ahorita? Nada, cortar, es el único camino que tenemos, pero lógicamente en la Ley General de Agua Potable y Saneamiento vamos a poner el colmillo necesario para poder embargar. Nosotros, inclusive, estamos buscando ver cómo hacemos una triangulación a través del FODES. Yo creo que así como pagan la basura, así como pagan el tratamiento de la basura, así como pagan a las telefónicas, así como pagan la energía eléctrica, deben pagar el agua.
Claro, porque hay otros servicios que están puntuales pagando. Claro, y los pagan del FODES. ¿De dónde pagan el tratamiento de la basura? Del FODES. ¿O de dónde están pagando inclusive algunas deudas bancarias? Del FODES. ¿Qué es lo que están pignorando con los bancos? El FODES. ¿Y con qué alcaldía va a comenzar entonces? Con todas a la par. En simultáneo le va a cortar. Claro, ¿y por qué no? ¿Y por qué vamos a agarrar a una y a otra no? A todas. Es una cuestión que tengo que discutir con el presidente de la República y con el secretario técnico. Ellos dirán. Pero la medida la vamos a tomar. Hay que darle por ahí, entonces se va a hacer. Es una decisión que tenemos que tomar como gobierno. Porque no puede ser, por ejemplo, ¿por qué ellos le exigen al ministro de Hacienda que les mande el FODES? Y ellos, ¿por qué no le pagan a Landa lo que tienen que pagar? Es que mire, mi papá tenía un dicho que decía, dan darán, dicen las campanas. Las autopistas normalmente son de 2 vías, no es solamente de una vía. Claro, si yo entiendo las aspiraciones presidenciales de muchos alcaldes, pero ante todo, deben de cumplir primero. Para tener la solvencia, para pedir un voto presidencial, tienen que tener la solvencia de decir que han pagado las deudas que ellos tenían como alcaldía. Bueno, viene 2014, entonces. Ahí hay varios que quieren, pero primero tienen que ordenar la casa. Si no pueden ordenar la casa chiquita, mucho menos van a poder ordenar la casa grande. Bueno, gracias, presidente. Okay, bueno, terminamos de esta forma la entrevista en línea. Estamos haciendo gestiones, les comento, de tener mañana al presidente de la Corte de Cuentas de la República para hablar de este tema, desde luego, y de otros más que están ahí pendientes. Gracias a ustedes por su fiel sintonía.